RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy es un día muy particular. Hoy es 23 de enero. Hoy en el ADN de los venezolanos está la democracia, está la necesidad de recuperarla, de reconstruirla, de seguirla defendiendo en todos los espacios en los que es posible hacerlo. Ese periodo en el que Venezuela se hizo muy grande, en el que creció la educación, crecieron las infraestructuras de salud, las infraestructuras físicas, la conexión del país, el gran desarrollo de Guayana, el crecimiento enorme. Hoy celebramos esa fecha que además costó tantas vidas, costó tanto esfuerzo a una sociedad y a sus líderes que pudieron llevar a buen término un proyecto que se inició bajo dictaduras férreas, dictaduras de esas, bueno, como son todas las dictaduras y como son todos los regímenes totalitarios. Hoy, 23 de enero del año 2023, estamos haciendo este programa en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana. Estamos ya en nuestro 7º año. También un programa pionero de la radiodifusión venezolana, conectando a la diáspora con todo el mundo. La emisora pionera, digo, Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión, o Radio RCR.tv o RCR750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. 2 o 3 cositas breves. Hay el próximo jueves va a haber un encuentro promovido por la UIN de mucho interés sobre lideresas de las organizaciones de la diáspora a escala global, por supuesto con énfasis en Latinoamérica. Se está montando el evento de Ciudades Inteligentes, que es un esfuerzo que se viene haciendo desde Guayana, la Universidad de los Andes. Creo que vale la pena. Hay gente también de nuestra diáspora trabajando ese tema en Alemania. Ellos están en contacto. Así que todos invitados a estos eventos. El de las lideresas está siendo promovido por la UIN y la Organización de Estados Americanos. Hoy tenemos una distinguida invitada, a quien le agradecemos su tiempo y su disposición a participar en este programa, porque ella lleva ya un tiempo participando con la diáspora en este momento donde se encuentra, que es en Chile. Su nombre es Laura Peroso. Ella es antropólogo social, máster en planificación del desarrollo en el CENDES. Actualmente cursa un máster en gobierno y dirección pública, no sé si ya lo terminó, bueno, ya en todo caso nos puede decir. Es directora de la Fundación Sinergia Global. Ha impulsado todo el tema del emprendimiento en serio en Chile. Digo en serio porque siempre nos gusta aclarar que hay organizaciones sin fines de lucro, es decir, que el problema no es solamente los partidos políticos, sino también en la sociedad civil. Hay organizaciones sin fines de lucro y hay también organizaciones de lucro sin fines. Entonces, yo creo que eso es bueno aclararlo, porque se trata de organizaciones que llevan un trabajo, que hacen, desempeñan su labor muy seriamente, y ella es Sinergia Global y la dirige, es un miembro, ella es directora y fundadora de
de esa organización, pero al mismo tiempo ha trabajado también, ha asistido, ha apoyado con un esfuerzo en Chile con la organización de la diáspora. Después nos comentarás esa iniciativa que creo que es del gobierno chileno tratando de conectarse con las diásporas, porque Chile, que era un país cuyo migración creció hasta principios del siglo pasado, después más bien decayó hasta incluso expulsó a partir del año 73 a muchos chilenos y luego han estado llegando primero peruanos, haitianos y ahora los venezolanos que hemos desplazado a todos los demás migrantes. Somos la población más importante de inmigrantes. Creo que representamos el 30% de la inmigración exterior. Números más, números menos, estamos por encima de los 500.000, 492.000 oficiales y los irregulares un poco más que eso. Entonces, lo que queremos conversar contigo, Laura, es primero la experiencia migratoria de los venezolanos en Chile. ¿Cómo ves tú ese tema de la diáspora? Porque al final nos gustaría hablar sobre los proyectos de emprendimiento y las posibilidades que allí se abren. Pero ese mapa de actores que se está montando en la región, en el país, todos los temas los puntos fronterizos con Bolivia y con Perú, el Colchán y los temas de la xenofobia, esas cosas, unos eventos muy fuertes que han ocurrido en Chile sorprendentemente. Entonces, bueno, primero darte las gracias, Laura, así que por favor, arranque, yo te interrumpiré para hacerte repreguntas en todo caso. Por favor, gracias. No, gracias, feliz día, feliz tarde. Hoy 23 de enero, como dijo el profesor Tomás, es un día emblemático para todos nosotros los venezolanos porque reivindicamos nuestro sentido demócrata, que lo llevamos en todos nuestros espacios y en todos los lugares donde estamos como venezolanos. Y bueno, para mí de verdad es un placer poder compartir acá con todos ustedes, en especial con el profesor, y contarles un poco cómo ha sido mi trabajo, cómo ha sido mi desempeño acá en Chile, país en el que estoy desde el año 2016. Eso es gracias, bueno, digamos, formo parte de esa diáspora global, donde ya Venezuela no se limita a un territorio geográfico, en especial como lo vemos en los mapas, sino que ya está en muchas partes del mundo, hasta donde uno menos se lo imagina, hay una arepita con un cafecito. Entonces eso nos llena, digamos, de emoción, por un lado, porque bueno, es reivindicar un poco nuestro sentir y nuestro sentido de venezolanidad. En el año 2016 yo llego a Chile y me radico en Santiago, en la región metropolitana, un poco porque, bueno, mejoras de condiciones de calidad de vida, digamos, de poder tener aquello que en Venezuela ya no se podía desde el año prácticamente, digo yo pienso que desde el 2016, a raíz del paro petrolero, ya se comienza a dar como una exportación de venezolanos, ya no se hablaba tanto de petróleo, de la parte de agricultura, sino del talento, del talento académico o profesional, y comienza a generarse, digamos, en el mundo un cambio en Venezuela gracias a esa situación y a lo que ha venido siendo un poco la política y cómo se ha llevado la política en nuestro país y los factores, digamos, que han, digamos, invitado a que muchos de nosotros veamos como oportunidad otros espacios en otros países. Entonces ya desde el 2015 se había venido mi esposo y en el 2016 llego yo y monto entonces en el 2018 Sinergia Global. Antes de que hables de Sinergia Global, porque me parece que es un proyecto que requiere explicación. Previamente, digamos, Chile siempre fue un país de destino de los venezolanos perseguidos políticos, cuando en Chile, que era una de las democracias más longevas junto a Costa Rica, eso se cae en el año 1973 con el golpe de Estado.
pero Chile fue siempre un país receptor de migrantes políticos. Y desde el año 1999 está recibiendo primero graniadito, pero luego de manera masiva, como tú bien lo señalas, a partir del año 2016, un volumen enorme de venezolanos. ¿Tú ves alguna diferencia, si las hay, entre las distintas, yo no sé si llamarlos oleadas o no, pero ese volumen, ¿cómo estás viendo ese tema migratorio venezolano? Porque se habla mucho incluso de la presencia del tren de Aragua y el tema de la xenofobia que se ha expresado con la quema de algunos de los enseres de los venezolanos en Colchane, el paso de los irregulares vía el desierto terrible que separa a Perú de Chile, o los caminos e incluso zanjas que se han creado en lugar de muros, zanjas para frenar el ingreso de personas en condición irregular. ¿Cómo estás viendo tú esa caracterización global de la diáspora antes de llegar a la... Bueno, ahí justamente en ese, digamos que se comenzó a evidenciar más la migración o en este caso la diáspora. Yo pongo como referencia el paro petrolero en el 2006, pero la llegada de venezolanos, hablando de venezolanos acá en Chile, digamos, hay una primera oleada de empresarios, ¿no? De personas que vienen, digamos, a seguir invirtiendo en este país. Entonces, bueno, son empresarios, son académicos. Ya para el año 2010 comienza más la migración venezolana, más en el área también profesional, pero más joven. Comienza a darse de menores de 30 años. Incluso ahora, en la actualidad, hay ese 30% de la población que fue en aumento y que actualmente tiene un número de 1.482.390 migrantes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, habla que el 18% tiene una población de entre 30 y 34 años de edad. Entonces, claro, progresivamente esa migración se ha ido transformando, se ha ido cambiando. Ya en la actualidad no es tanto en el ámbito profesional académico que se ha resaltado, sino que ya comienzan a darse movimientos o llegadas de personas que son, digamos, no tienen un nivel educativo, universitario, profesional. Se les adjudica, ya es como la última oleada de lo que quedaría en Venezuela, y por eso se relaciona mucho con, por ejemplo, grupos como el Tren de Aragua. Entonces, claro, evidentemente sí ha habido una transformación en el perfil de los migrantes venezolanos. En un principio fueron empresarios, luego profesionales, un poco más jóvenes, y ahora se está viendo que por el ingreso de pasos no habilitados comienza a llegar, bueno, familias, incluso hasta con sus mascotas. Entonces, claro, se ha diversificado la población. Entre esos hay personas profesionales o no, pero sí se ha visto impactado el país y sobre todo en la zona que pueden ingresar por pasos no habilitados. Tres temas, Laura. Uno, señalas el asunto de la formación académica, el talento. Entiendo que la evaluación que ha hecho el propio Chile, el propio gobierno chileno, indica que una parte importante, unos porcentajes elevados de venezolanos tienen nivel académico de muy alto nivel, pues, ¿no? De estudios de tercer y cuarto nivel. De hecho, hay muchos de nuestros migrantes trabajando en universidades, dando clases, trabajando en el mundo de las ingenierías. Hay unos cuantos decenas de miles de ingenieros en Chile, decenas de miles de médicos también en Chile. Ese es un tema. La segunda cosa es una característica propia de todo proceso migratorio, que es el hecho de ser jóvenes. Digamos, migra fundamentalmente la gente entre los 18, 36, 40 años. Incluso cuando se saca el promedio, las edades lo colocan por los lados de los 35, 36 años, ¿no? Ese es un segundo tema.
Y un tercero es el de los impactos. La evaluación, entiendo que el propio gobierno chileno, no sé si el Ministerio de Hacienda o el Banco Central chileno, ha hecho evaluación de los impactos y los efectos de la diáspora venezolana en el Producto Interno Bruto. En el caso de Chile, en el caso de Perú se ha evaluado, en el caso de Colombia también, en el caso de República Dominicana y de Panamá, y los porcentajes son muy interesantes, el aporte que hace la diáspora venezolana. Bueno, de hecho hasta el año 2019 había un incremento en el 0.8%, casi el 1% del Producto Interno Bruto se adjudicaba a la migración, lo cual eso es por el informe de política monetaria del Banco Central de Chile, lo cual favorece la migración y es un poco el equilibrio que hay ahora, incluso cuando se habla de la xenofobia, porque la migración se ha visto en este caso como un aporte al desarrollo y al crecimiento económico del país, justamente uno de los datos que evidencia es este incremento en el Producto Interno Bruto con un 0.8 en el 2019. Yo me imagino que ahorita ya estará alrededor del 1%, y eso tiene que ver también incluso con el número de visas laborales, que hasta noviembre, por ejemplo, del 2022 se habían dado 242.454. Entonces, digamos que la política migratoria ha estado también observando, ha estado atenta, ¿no? Y ha incorporado, digamos, elementos que aceleren, que hagan más expedita la regularización de personas, porque ya por ejemplo, cuando yo hago énfasis en que ahora la migración, digamos, es más joven, y hay una incluso más joven todavía que ni siquiera ha terminado la escolaridad. Okay. Entonces se está trabajando en eso y también en los abuelos, porque claro, la política migratoria, digamos, la demanda en cuanto a protección social supera la oferta. Entonces ahí se ha tenido que reinventar. Sin embargo, tú ves que justamente por ese perfil de la migración de venezolanos en Chile, que en su mayoría sí son profesionales y tienen una alta, digamos, estima, tiene este aporte al desarrollo que lo evidencia el informe de política monetaria del Banco Central. Ahora, Laura, tú acabas de señalar el tema el aporte ya cuantificado, y estás hablando de los procesos en los cuales ya están entrando niños y al mismo tiempo están entrando los mayores. A mí me llama la atención porque Chile es un caso particular en el tema de salud. Tienes un sistema privado, ¿no? Que hace, ¿cómo resuelve la migración que siempre llega, bueno, por muy bien que llegue, siempre llega en desventaja en relación con los ciudadanos del país de acogida, con los nacionales, para resolver el tema de esa seguridad cuya oferta es privada? ¿Tienes el tema de las pensiones? ¿Tiene que ver con seguridad, con salud, o es nada más con jubilación? Explícanos eso, porque la verdad que me parece importante. Aquí hay un sistema de salud, digamos, es muy diferente al que estamos acostumbrados en Venezuela. Igualmente está el público y el privado. Para el caso en el ámbito público, hay, digamos, instituciones que buscan garantizar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos chilenos y de quienes ingresan al país. Entonces, al momento, por ejemplo, sea regular o irregular, la persona que ingresa puede ir a los centros de atención primario, de servicio comunitario o familiar, que son los CEFAM, y ahí pueden, por ejemplo, tener o solicitar un RUT, digamos, provisorio, de manera de poder contar con el servicio de salud primario en este caso, ¿no? Igualmente, en la actualidad, dada la alta demanda y el flujo migratorio, que como vemos, en la actualidad hay 1.482.390, cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística,
y que realmente nada más el 61,3% está en la región metropolitana. Y eso equivale a 904.414. Entonces, claro, dada esa alta demanda, se ha tenido que, digamos, generar espacios alternativos para ofrecer a los ciudadanos extranjeros internacionales el poder ingresar y optar a este tipo de servicios de salud, de educación. Y, por ejemplo, en enero, a través de Seremi de Salud, se hizo una feria de servicios. Y ahí, por ejemplo, se pudo enrolar, o sea, se pudo hacer las diligencias para que las personas que hayan entrado por pasos no habilitados pudieran obtener su RUT provisorio. ¿Qué permite esto? No nada más el acceso a la salud, sino que ya de manera regular pueden contar con un contrato de trabajo. Al contar con un contrato de trabajo, les permite una mayor estabilidad en cuanto a su estatus migratorio, porque entonces pueden, digamos, tener un mayor respaldo para sus trámites de visa. Entonces, eso digamos, ha sido innovador para el Estado chileno el poder, por ejemplo, a través de este organismo gubernamental, tener este espacio para, digamos, las cifras no las tengo de cuántas se atendieron ese día, pero se ha tenido pues que flexibilizar y para poder garantizar y proteger esos derechos de los ciudadanos migrantes internacionales. Hey, Laura, tenemos que ir ahora a un corte y al regreso sí me gustaría pasar a dos grandes temas. Hace poco tuvimos una reunión con un montón de organizaciones en Chile, poco ver qué es lo que están haciendo, compartir toda esa información con la audiencia global y venezolana, digamos, la que está en el país, qué es lo que está haciendo la diáspora, en qué áreas está trabajando, en ayuda humanitaria, en inserción, etcétera, etcétera. Y luego me gustaría, por tu experiencia, por la organización que diriges, abordar el tema del emprendimiento. Hace poco se lanzó el capítulo de emprendimiento de la Red Global en Colombia, con una participación masiva donde estaba la Cámara de Comercio, Fede Cámaras Venezuela, etcétera, etcétera. Y creo que allí hay una posibilidad de pensar en un gran programa regional de gran impacto en el tema emprendimiento, pero todos esos dos grandes temas, por favor, en el segundo segmento. Entonces, creo que el mecanismo, no sé cómo ha variado esta conexión, el mecanismo es te desconectas y te vuelves a conectar, por favor, y lo hacemos los dos. ¿Ok? Buenísimo, bueno, gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias. En unos minutos, ok. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento con nuestra distinguida invitada Laura Peroso. Laura es antropólogo social, tiene maestría en planificación del desarrollo en el CENDE, actualmente ya está terminando la maestría en gobierno y dirección pública en Chile. Es directora de la Fundación Sinergia Global, al mismo tiempo ha trabajado apoyando una iniciativa diáspora, algo así como la Comisión de Diáspora. Comisión Presidencial. Comisión Presidencial de Diáspora en Chile. Ha estado apoyando esa iniciativa. Habíamos dejado dos preguntas en el aire, o dos temas en el aire más bien. Uno es esa reciente reunión que hicimos, en la que tuve el honor de participar junto a ustedes con, no sé, 30 organizaciones del más diverso tipo, va desde las organizaciones que hacen ayuda humanitaria, pasando por las de emprendimiento, etcétera. Que nos contara a todos y compartieras el esfuerzo que hacen los venezolanos, que además de insertarse, trabajar, etcétera, se ocupan también de sus connacionales, los que están llegando y los que dejaron atrás, digamos, los que están todavía en Venezuela. Ese es un primero. Y uno segundo es ese esfuerzo que ustedes están haciendo desde Sinergia Global con el tema de emprendimiento y hacia dónde podemos avanzar con ese tema de emprendimiento que está en toda la región. Laura, gracias. No, gracias a ti nuevamente. Saludos a todos. Feliz tarde. Acá Laura Peroso desde Santiago de Chile. Habíamos también hablado que, bueno, más allá de ese porcentaje de interno bruto que ha dejado la migración como algo positivo al desarrollo del país, al desarrollo económico, y dada, digamos, porque cuando uno
la parte de ese aspecto positivo tiene que también ver con lo cultural, con los valores que uno trae, con toda esa diversidad que en esos países de acogida se está viendo aún más y da pie entonces a hablar de movilidad social. Eso es lo que vamos a conversar de último, que es algo muy bueno que trae el emprendimiento, pero que esos valores, todo ese arraigo cultural con el que uno carga en su mochila, permite de alguna manera, digamos, usarlo en los emprendimientos, en las iniciativas, y así también surge un poco este boom, este Big Bang, que llamo yo, no solo migratorio, sino también de este gusto por organizarse y poder, digamos, ofrecer soluciones a quienes están acá queriendo, digamos, disfrutar de poder integrarse a la sociedad, en este caso chilena. Y así surge entonces una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, y en mi caso con lucro, que buscan de alguna manera ser una plataforma y un apoyo al migrante. En este caso, digamos, nosotros nos concentramos más en los venezolanos por el volumen que hay. Sin embargo, de unos años para acá, desde la pandemia, si se quiere poner como referencia, hemos estado apoyando a haitianos, a cubanos, a dominicanos, a colombianos y a venezolanos en todo ese proceso de integración, ¿no? Y en todo ese proceso de duelo migratorio. Entonces, claro, hay muchas organizaciones entonces que se han concentrado en el área, digamos, humanitaria, asistencialista, y ahí digamos, está la Fundación Andrés Bello, está la Red de Apoyo Solitario, y en el 2019 justamente se genera como una instancia política que vincule, digamos, las políticas del Estado chileno con los ciudadanos, y nace la Comisión Presidencial para la Diáspora Venezolana, que si bien es una instancia política, también ha sido una institución, digamos, o una organización de referencia, porque si se quiere ha representado a los migrantes internacionales venezolanos junto con otras organizaciones también. Está, por ejemplo, otras como la Mesa Migrante, FENAMIG, donde ellos, por ejemplo, han organizado los migratones, y ahí se da una asesoría gratuita en términos de visas, ¿no? Se escucha mucho a las personas, vengan de donde vengan, para sus procesos, digamos, migratorios, sobre todo lo que tiene que ver con los visados. Y como esa está también Compromiso Migrante, Inmigrantes Felices. Hay una gran cantidad de fundaciones y ONG que están al servicio de los ciudadanos migrantes internacionales, y que, bueno, se ocupan, por ejemplo, de la parte emocional, de la parte de salud, de la parte de asistencia más en lo que tiene que ver con textil, alimentación, y otro grupo está concentrado como en lo que es la formación, la capacitación, ¿no? Un poco para ir promoviendo la integración socioeconómica y preparando los perfiles de los ciudadanos extranjeros para la incorporación, no solamente en el emprendimiento, sino también en lo laboral. Y eso hace que entonces... Ajá. No, déjame, perdona que te interrumpa. Laura, una de las cosas que... Eso venía con el gobierno anterior, ¿no? Entiendo que con el nuevo gobierno, una de las primeras declaraciones del nuevo presidente de Chile fue un poco tratar como de ponerse de acuerdo para distribuir a la diáspora en la región, ¿no? Y venía a mi cabeza dos frases, ¿no? Frenar la migración es frenar el flujo de ideas, un poco en la onda que tú señalabas de la dimensión cultural de la migración. Es decir, la migración no solamente aporta al PIB, sino también aporta en el plano cultural, aporta en el plano de la mejora de la productividad, aporta en el plano de la innovación. Pero además reduce la pobreza global. Estaba pensando en un artículo que escribió, no recuerdo el autor, creo que es Fanjul, no recuerdo qué periódico español, no quiero mencionar ninguno en particular porque no lo tengo claro,
decía que la mejor forma de reducir pobreza es favoreciendo la migración. Tenemos un mecanismo clarísimo. Entonces, un poco ahondando en lo que tú estás señalando, cómo la migración ayuda, y me llama la atención que se le haya dado continuidad a esa política de crear una institución que se ocupe de relacionarse con los migrantes, el Estado relacionado con los migrantes. ¿Puedes Claro, ahondar un poco más en qué? sí, bueno, dentro de ese, digamos, repensar y reinventar la política migratoria en el Estado chileno, surge el Servicio Nacional de Migraciones justamente como canal y como vínculo directo entre los ciudadanos migrantes internacionales con el Estado chileno. Y de ahí se derivan, por ejemplo, lo que es la ley, decretos y todo eso, digamos, los procedimientos y todo lo que tiene que ver en el ámbito migratorio, ¿no? Y de ahí se hacen convenios y lo que se quiere, si en el fondo, es un poco descentralizar la migración, no nada más que estén ahorita, por ejemplo, en la zona fronteriza hacia el norte del país, sino que la idea es tener ofertas en las regiones y mitigar el hacinamiento, por ejemplo, no solamente en todos los niveles, en lo social, en la salud, en lo educativo, y eso de alguna manera también apoyaría en que se mitigue la xenofobia, porque entonces, ¿qué pasa? Muchas de las personas, es que llegaron ellos, entonces ya no tengo cupo en los colegios, entonces llegaron ellos y ya no me atienden igual en salud, llegaron ellos y entonces ya el trabajo, digamos, el trabajo profesional, entonces se ve impactado, ¿no? Entonces me despiden a mí por un venezolano, pero claro, muchas veces, y eso lo tiene el Centro de Estudios Públicos, tiene una publicación sobre migración, y ahí se expone un poco que, bueno, si bien la calidad de los migrantes, sobre todo profesional, y ahí de verdad se resalta el tema de los venezolanos, el 29,7% del sueldo está destinado a esta población migrante, que también eso, digamos, influye en el crecimiento económico, pero también por otro lado se habla de que eso forma parte, ese porcentaje incluye lo que es un sueldo castigo, que por ser migrante internacional, entonces si en ese puesto, en ese cargo, tenía un sueldo, ese sueldo no iba a ser el mismo que iba a ocupar o que iba a gozar o disfrutar el migrante internacional, ¿no? Entonces son cosas que ponen a pensar y de alguna manera a redirigir las políticas migratorias, los planes, los proyectos, los programas, y de mano a eso, paralelo a eso, estamos las organizaciones, ¿no? Trabajando y de alguna manera asumiendo un poco el rol del Estado en cuanto al apoyo y a las asesorías que tienen los migrantes internacionales en cuanto a su estatus migratorio y cómo integrarse de mejor manera a la sociedad chilena y estar regulado, pues tener toda su vida, digamos, a ley y de acuerdo a la normativa, y que puedan regularizarse y disfrutar mejor de todos esos derechos sociales y culturales que ofrece el país. Claro, porque las estrategias de regularización, ahorita que estabas comentando el tema de descentralizar la política migratoria, estaba pensando en el caso de Brasil. Brasil desarrolló la estrategia de interiorización. Es decir, allí los venezolanos llegaban a una de las regiones más pobres de Brasil, que es Roraima. Llegó a representar en algún momento el 12-13% de la población, en una región que tiene dificultades, incluso en ciudades que carecían de los servicios mínimos para atender a esa cantidad de migrantes. Entonces, la estrategia de colocarlos en Sao Paulo, en Río, en Pernambuco, etcétera, modificó un poco el panorama y fue una estrategia adecuada de relocalización de la... Pero el tema de la diáspora, volviendo al punto anterior en el segmento 1, es
la diáspora siempre contribuye desde que llega, da más de lo que recibe. Se tiene que tomar un café, se tiene que tomar un refresco, se tiene que comer un sándwich, aquello que nosotros decíamos de los italianos, los portugueses y los españoles que comían pan con mortadela y tomaban un refresco, ¿no? Bueno, pero ya eso significa que se incrementa la venta de harina, se incrementa la venta de mortadela y se incrementa la venta de refresco, con lo cual se generan empleos directos e indirectos. Es decir, la diáspora siempre genera beneficios, más allá de que siempre vas a tener algunas manchas como las del Tren de Aragua, que ha llegado hasta... Y que en todas las sociedades hay. O sea, en todas las sociedades está lo bueno, está lo malo. O sea, no hay que estigmatizar, y yo creo que resaltar más y mejor lo positivo que trae justamente esta diversidad de cultura y que está, digamos, promovida por toda esta movilidad humana que se está dando a nivel global. Y que, por ejemplo, aquí se habla mucho de que hay muchos emprendimientos que no están regularizados, y las personas que lo practican tampoco están regularizadas. Y eso ha sido un tema controversial, porque bueno, ¿cómo pasa? O sea, si ellos, por ejemplo, se decomisaron hace unos días unos carritos de perro caliente, ¿no? Y muchos de ellos pertenecían a personas migrantes internacionales que no estaban regularizados. Pero esa era su manera de sobrevivir, de poder pagarse ese café, ese refresco, ese arriendo, el vestido. Gracias a Dios estamos en verano y no en invierno, porque también esto es un país estacional y por eso también hay muchos cambios de acuerdo a ello. Entonces, pero a la vez, entonces si no hacen eso, van a delinquir. Entonces, ¿qué propuestas hay, qué ofertas hay para mitigar eso, por ejemplo? No, esas son las vicisitudes de la vida que uno como organización acá está atento. Claro, porque tiene que ver además porque al final, como decía Hernando de Soto en los estudios que hacía en Perú, la economía informal tiene mucho que ver con la incapacidad de los estados de generar condiciones que propicien la formalización, ¿no? Es decir, más bien el estado lo que hace es, por las políticas asfixiantes en algunos casos. Ahorita estamos terminando un estudio aquí en España con los migrantes de retorno, que dicen, mira, oye, me cuesta muchísimo hacer negocios en España, digamos, es un cerco tan grande que casi que es una convocatoria a irme a la informalidad, y no por casualidad Italia, Grecia y España son los países con mayores niveles de informalidad, de economía sumergida. Ahora bien, estamos hablando de más de 7,5 millones de venezolanos en este momento integrando la diáspora. Ha habido muchos cambios. Las organizaciones que antes hacían asistencia social, hoy se han dado cuenta que es necesario pasar al tema del emprendimiento, al tema de darle capacidad, de darle herramientas a estos venezolanos, haitianos, peruanos, colombianos que están, digamos, porque al final todos estamos hablando de la diáspora venezolana en este caso, pero son todas las diásporas. Entonces, en este momento tenemos tantos migrantes en Latinoamérica, venezolanos, haitianos, cubanos, colombianos, peruanos, en el caso chileno. Es como para pensar en una estrategia donde el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento o organismos de apoyo internacional como la Agencia de Estados Unidos, que le ha prestado tanta atención a los migrantes en general y a los migrantes venezolanos en particular, para hacer un programa regional de emprendimiento con participación de la banca privada. Tú tienes experiencia, que nos puedes hablar de eso con propiedad. ¿Qué nos puedes decir del tema de emprendimiento, integración, entre emprendimiento, diáspora e integración? Por favor, Laura. Sí, bueno, acá hay muchas iniciativas, porque hay una iniciativa que la tiene el Estado a través de organismos, por ejemplo, Corfo, Cercotec, que son del gobierno, y ellos capacitan de manera de que las organizaciones puedan regularizarse y formalizarse. A su vez, más en el ámbito privado, como tú bien lo dices, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones como 2811, Ashoka, All America,
De hecho, es una organización que actualmente está apoyando muchísimo a brindar espacios a través de rondas de negocios, por ejemplo, junto con 2811 y negocios de impacto, para que pueda haber ese espacio deliberativo de conversar, de relacionarse, de conocerse, de buscar financiamiento, de hacer crecer sus emprendimientos, sus planes de negocio, y ahí plantean una serie de alternativas. Entonces, sí hay iniciativas de la banca privada. Conozco la experiencia, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo con esta otra organización de All America, que en el mes de, creo que en octubre, se hizo un evento a nivel regional de todos esos era sobre emprendimiento y personas que inspiran, que han podido, digamos, posicionarse, que han logrado, digamos, esa integración económica en sus países de acogida, porque ahí participaron de Argentina, de Chile, ¿no? De Uruguay. Entonces sí, digamos que este Big Bang migratorio, como lo llamo yo en este caso, pues gracias a la diáspora venezolana, se ha flexibilizado los espacios alternativos de reencuentro y de poder conectarse. Incluso en muchos de ellos no es necesario que la persona esté regularizada o esté formalizada en su emprendimiento, sino que justamente lo que se quiere es, digamos, hasta incluso promover una economía circular, ¿no? Están como en esa onda en que, bueno, vamos a abrir este espacio para que te puedas relacionar, para que puedas crecer, para que puedas obtener financiamiento, para que puedas tener aliados estratégicos. Entonces, de un año para acá se ha incrementado más esas rondas de negocio que han sido de verdad muy beneficiosas para aquellos que estamos en esta área del emprendimiento. Fíjate, Laura, el último programa, nuestro anterior programa con los representantes de la OIM, de la Organización Internacional, con Roberto Cancel y Julio Croci, nos comentaban de una experiencia en Bolivia. De alguna manera, la Organización Internacional de las Migraciones facilitó la participación de emprendedores de la diáspora en el evento, que les resultaba muy difícil comprar un stand, etcétera, y la OIM asumió de alguna manera esa actividad, y resulta que el impacto fue enorme. Digamos, los emprendedores que participaron allí se encontraron con que tenían que hacer inversiones para poder dar respuesta a las demandas que surgieron en el marco del evento. Entonces, tú dices, si se crean condiciones y se crean mecanismos que no son ni siquiera a fondo perdido, sino que son mecanismos para facilitar las negociaciones, creo que todos ganamos, ¿no? Es un poco ahorita en Colombia, la gente de Gembal, que fue la que montó el evento del clúster de emprendimiento de la red global junto a la Cámara de Comercio de Bogotá, y participó la Cámara Colombo-Venezolana. Dice, ahí hay una posibilidad enorme de utilizar, de pensar en un programa de integración regional vía emprendimiento. Entonces, ¿tú ves factible eso? ¿Crees que...? Sí, lo veo factible. Aquí a nivel, digamos, descentralizado, sobre todo desde las municipalidades, hay iniciativas de ferias, bueno, aquí se les llama feria, de servicios o para emprendedores. Eso es muy común acá, por lo menos en la región metropolitana, y yo creo que en el resto del país, ver ese tipo de ferias para emprendedores. Y también ahorita se está sumando a nivel de servicios como las que te mencioné, donde se apoya de repente el tema de capacitación, de formación, asesoría migratoria. Y muchas de las municipalidades que tienen sello migrante, que es una cualidad que se le da por el cumplimiento de algunos requisitos para optar ese sello, que ahora lo otorga el Servicio Nacional de Migraciones, entonces se le da apertura a emprendimientos venezolanos. Y qué es lo bueno, por ejemplo, y eso es algo que también lo promueve la red global, es justamente tener ese espacio de reflexión y de poder relacionarse y de poder entonces tener aliados estratégicos.
Y actualmente con la presentación que tuvimos acá en Chile, donde usted participó como representante de esa red global, se están haciendo algunos trabajos que vayan con ese tema de emprendimiento junto con organizaciones que están, por ejemplo, en Argentina. Y ahorita, por ejemplo, Sinergia Global tiene conversaciones con mujeres Guáramo en Argentina para poder capacitar y ofrecer formación, pero a personas que tengan 50, que sean mayores de 50 años de edad, porque en Chile estamos viendo con preocupación el tema de la protección social dirigida a esta población, que por ejemplo, ha venido en aumento. Las poblaciones de 60, 74 años de edad, digamos, para el año 2019 habían 10.442, ahorita debe haber muchísimo más, porque son los abuelos y son las personas con ese rango etario que están viniendo a apoyar a la familia de manera de que el papá y mamá puedan salir a emplearse o a desarrollar más y mejor sus emprendimientos. Entonces, claro, estos espacios donde incluyo a la red global también han sido importantes porque ha permitido, digamos, esa visión y esa proyección a nivel, desde lo local a lo regional, ¿no? De todas esas alternativas que en este caso, bueno, estamos hablando de emprendimiento, pero hay muchas otras claro, que se están desarrollando. Entonces, Laura, sí lo veo factible. Laura, estamos llegando ya al final del tiempo aquí es implacable, así que nada más agradecerte primero el trabajo que realizas, el esfuerzo que ustedes hacen, el esfuerzo que hace todas esas organizaciones como la tuya en Chile, apoyando a la diáspora, apoyando la conexión, apoyando la relación y la interconexión. Así que mil gracias y hasta será en otro programa donde continuaremos profundizando esto y los resultados que alcancemos, que se vayan alcanzando con el desarrollo. No, agradecida por la invitación, agradecida de poder mostrar, de tener este espacio para mostrar lo que se está haciendo en Chile, de nombrar algunas organizaciones que de verdad se han dedicado a todo un esfuerzo pues de apoyar a la migración internacional con mucha vocación y con mucho cariño. Mil gracias. Y a toda nuestra querida audiencia global, será hasta nuestro próximo encuentro, como todos saben, todos los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, nuestro encuentro con la nueva geografía, la nueva geografía de Venezuela, que incluye el viejo mapa que todos conocemos y el nuevo mapa que está construyendo la diáspora en todo el mundo. Así es, hasta gracias. El próximo lunes. Gracias, don Tomás. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad